Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones en esta maravillosa noche, que esa paz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo esté en su corazón. El Jehová Shalom. Por eso es importantísimo nosotros interiorizar, tener esos nombres maravillosos. Jehová Rafa, ese Dios sanador a favor de nuestras vidas. Jehová Jirén, el Dios de la providencia, Dios que nos provee. Cuando nosotros tenemos esas luchas, esos problemas, ahí tenemos que acudir a través de la oración para que Él empiece a funcionar a favor de cada uno de nosotros. Jehová Chisquinú, es Jehová justicia nuestra, por eso Él es nuestra justicia. Él es el que hace todas las cosas justas a favor de nuestras vidas. Por eso tenemos que buscarlo a Él. Jehová Roy, mi pastor. Eso es algo maravilloso cuando nosotros nos acobijamos bajo esa preciosa presencia. Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi victoria, esa bandera que nosotros plantamos de triunfo. Él es el que nos da a favor de cada uno de nosotros. Elohim, el Dios omnipotente. Qué maravilloso es que nosotros podernos acercar a Él confiadamente a través de la oración. Por eso es importantísimo que cada uno de nosotros busquemos al Señor confiadamente, busquémoslo en oración y santifiquemos su santo y poderoso nombre. Por eso es poderoso Dios cuando nosotros conocemos ese nombre maravilloso. Pastora, Dios la llene de ricas bendiciones. Amén, pastor, bendiciones. Buenas noches iglesia. En este día maravilloso vamos a disponer nuestro corazón y vamos a hacer lo que nos gusta hacer, es hablar con nuestro Dios poderoso. Así que vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, una vez más venimos delante de ti, mi Señor, porque tú dices en tu palabra, Señor, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y hallar gracia delante de ti. Y a eso venimos, mi Padre Celestial, para hallar tu gracia, para hallar tu favor, Señor. Bendito Dios de la gloria. En esta noche queremos darte muchas gracias, papito lindo, porque siempre que nos hemos acercado a tu presencia, tú nos has hablado, tú nos has guiado, tú nos has respondido, Señor. Por eso te damos toda la gloria y toda la honra y te agradecemos, Señor, tu fidelidad para con nosotros. Te agradecemos ese amor que tienes para con nosotros, porque tu amor es el que nos sostiene, Señor. Tu amor es el que nos levanta, tu amor es el que nos guía, Padre bello. Muchas gracias, mi Señor. Te honramos, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra a ti, que eres nuestro Dios todopoderoso, mi Rey Santo. Y en esta noche queremos pedirte que hables a nuestros corazones, Señor. Bendito Dios, que derrames tu palabra, que es poderosa, que es viva y es eficaz, Señor amado de la gloria. Padre, que en cada uno de los hogares donde esta palabra se lleve, Señor, la gloria de Dios descienda, la unción poderosa del Espíritu Santo llene esos lugares, llene esos hogares, llene estas hermanos de tu presencia, de la gloria tuya, de la unción maravillosa, Señor amado y precioso Dios, porque tu palabra es la que nos llena. Tu palabra es lo que nos alimenta, tu palabra es la que nos sostiene y tu palabra es la que nos guía, Señor. Tu palabra es como esa ancla preciosa, Señor, en la que podemos sostenernos cada día, mi Señor. Gracias por darnos tu palabra, Padre. Gracias por llamarnos a tus caminos. Gracias por escogernos, Señor amado, porque eso dice tu palabra, que nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, y te damos gracias, Señor, porque tenemos propósito en ti, Señor, porque somos tu pueblo, tus escogidos, Señor, tus amados, Padre bello. Hoy yo te ruego, mi buen Dios, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor amado, que tú seas, Señor, glorificándote, Padre, en aquel que está enfermo, tú lo sanes, mi Rey de la gloria. En aquel que necesita una bendición económica, seas tú proveyendo, mi Señor. Aquel bendito Dios que necesita sanar sus emociones, su alma, su cuerpo, sea sanado por tu palabra, mi Rey, porque tú eres nuestro Dios omnipotente, el que todo lo puede, Señor, el que para él todo Él es posible, mi Señor. Por eso te damos la gloria y te damos la honra, mi Señor, y te agradecemos, precioso Dios, por estar con nosotros, porque siempre estás con nosotros, Señor, y te pedimos en esta noche, háblanos, mi Señor, que tus siervos escuchamos tu voz, Padre bello, en el nombre de Jesús. Amén, pastor. Amén, amada pastora. Qué bendición es orar a Dios y también traer la palabra de Dios a nuestras vidas.
Amén, pastor. Y vamos a estar leyendo, iglesia, en el Salmo 91, el versículo 1 y 2. Y dice la palabra del Señor para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén. Amén. Qué maravillosa bendición. Estamos viendo los días miércoles ese Salmo 91. Es un salmo maravilloso que Dios tiene a favor de nuestras vidas, donde pudimos ver cómo un hombre tiene la confianza plena en Dios y cómo este hombre, después del verso 3, da la confianza hacia otra persona que confíe también en Dios, y como Dios les contesta cuando las dos personas colocan la confianza en Él, la esperanza en Él. Es el Salmo de la esperanza. Por eso está diciendo el salmista: el que habita al abrigo del Altísimo. Habitar bajo el abrigo del Altísimo es importantísimo a favor de cada uno de nosotros. Nosotros podemos ver cómo la mayoría de los animales nos enseña cómo es habitar bajo ese abrigo, bajo esa confianza. Cuando vemos los pollitos, ¿no? Los pollitos, la gallina, cualquier cosa que pasa, ella quiere proteger sus pollitos y los cubre con sus alas y los protege para que no les pase nada. Por eso el que habita bajo el abrigo es un abrigo, es una confianza que cada uno de nosotros podemos tener en Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso es importante para nosotros habitar. Cuando nosotros estamos interiorizando, y el salmista nos da a entender en ese salmo que él tenía una confianza o una plena en la autoridad y el poder de Dios. Por eso él declara los nombres de Dios y los declara con grande autoridad de conocimiento, porque habla: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Estos dos versos que hoy nos trae la palabra del Señor son muy importantes para nosotros. Entonces, los nombres de Dios son importantes, verlos en su naturaleza, y cuando comprendemos esa naturaleza empieza a funcionar correctamente a favor de nuestras vidas. Por ejemplo, cuando Dios se le presenta a Abraham, le dice: yo soy Elohim, el Dios omnipotente. Ese es importantísimo, ver cómo se presenta a Dios. Por eso dice la palabra del Señor, ese verso número 2: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en que yo confiaré. Aquí está hablando algo importante cuando nos volvemos por allá como a quinto de primaria, cuando nos enseñaban a cada uno de nosotros los pronombres. Entonces aquí hay pronombres personales y pronombres posesivos. El no pronombre personal, o sea, tiene en la persona de Dios tiene esa confianza y tiene la posición en ese pronombre, tiene la posición de las cosas que él está hablando. Por eso está declarando, él está hablando directo que es mío. Es algo tan maravilloso este versículo número 2, porque dice: diré yo a Jehová. O sea, él está declarando mismo que está hablando al Dios Todopoderoso y empieza a expresar su naturaleza, la naturaleza de Dios, pero con pertenencia en la persona, con pertenencia en la oración, porque acuérdese que los salmos son oraciones cantadas. O sea, un salmo es una oración y se hacían normalmente cantadas. Entonces ese salmo lo que está viendo es que él está diciendo: diré yo a Jehová. O sea, él está declarando al Señor, él va a declararle algo importante al Señor, y lo primero que le declara dice: esperanza mía. O sea, él tiene la esperanza en Dios. Eso es lo que tenemos que tener cada uno de nosotros en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las adversidades, de lo que escuchamos, de las cosas que vienen, de amenazas, lo que sea. Nosotros debemos tener la confianza es en Dios, nuestra esperanza en Dios. Por eso dice él: diré yo a Jehová. Le está diciendo directamente al Señor, o sea, lo que él está orando o cantando, adorando al Señor, dice: esperanza mía, mi Dios. O sea, está interiorizando, no está diciendo Dios, no está diciendo esperanza, no, está diciendo mi esperanza, mi Dios en quien yo confiaré. Está entonces en esas preposiciones haciendo que él personal y
también teniendo posesión sobre lo que está declarando. Por eso cada uno de nosotros cuando estemos orando debemos de declarar, apropiarnos en nuestras oraciones de los nombres del Señor. Por eso es importante, y lo hemos repetido hoy también al comienzo y lo dijimos hace 8 días, para que nosotros lo tengamos presente en una necesidad de apropiarnos de esos nombres del Señor. Es apropiarnos. Si estamos enfermos, Jehová Rafa, Jehová es mi sanador, por las llagas de nuestro Señor Jesucristo yo soy sano. Y cuando nos apropiamos de esas bendiciones gloriosas, entonces nosotros tenemos esa bendición gloriosa. Jesús nos lo enseña a través del Padre Nuestro. Nos dice, por eso nos dice, cuando oréis, decid Padre Nuestro. O sea, está interiorizando, está personalizando la oración. Que cada uno de nosotros tengamos en la oración esa esperanza plena en el Señor. Por eso el salmista decía, esperanza mía, mi Dios en quien yo confiaré. Y Jesús nos dice Padre Nuestro, o sea, nos está hablando cuando oréis, deciden, no está diciendo pueden hacer esto, no, nos da esa enseñanza tan importante que decir Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, el nombre del Señor es importantísimo, pero está declarando la palabra del Señor Padre Nuestro. O sea, que cada uno de nosotros tengamos, como el salmista dice, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Claro que sí, pastor, y es que es impresionante, iglesia, porque decíamos la vez pasada, este salmista expresa la confianza que tenía en Dios y la manera como lo conocía, y algo que él tenía la confianza de dirigirse, de que él lo escuchaba. Y cuando nosotros leemos en los evangelios, pastor, el Señor Jesucristo dice la palabra que cuando él iba a orar, alzó sus ojos al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Y esto es para que nosotros entendamos que siempre que hablamos a nuestro Dios Padre, Él siempre nos oye. Utilizamos sus nombres, utilizamos la palabra, utilizamos la oración, y siempre algo que tenemos que tener una confianza plena, iglesia, es que cuando oramos Dios nos escucha, porque hay gente que piensa que orar es como lanzar palabras al aire y como que cumplir un requisito de orar. No, es que tenemos que tener la certeza que cuando yo estoy orando, yo estoy hablando con mi Padre Celestial, Él está escuchándome lo que yo le estoy diciendo, Él está poniendo atención a lo que yo estoy hablando, a lo que estoy diciendo, a lo que le estoy preguntando. Por eso lo importante que es preguntar en las oraciones al Señor las cosas, porque así el Señor viene y nos responde, y es cuando sabemos que este Dios poderoso es el que está pendiente de nosotros para ayudarnos y para guiarnos. Pero iglesia, algo que tenemos que tener clarísimo es que siempre que nos presentamos delante del Señor, siempre que oramos, Él nos oye. Por eso el Señor Jesucristo utilizó esa expresión, para que nosotros entendiéramos que Dios, nuestro Dios, siempre nos oye, pastor. Amén, amada pastora. Una oración no es efectiva cuando la persona no se apropia de las cosas de Dios. Por eso es importantísimo apropiarnos en la oración. En medio de la oración, entonces, hay algo importantísimo a nuestras vidas que tenemos que aprender en esta noche. Cuando nosotros llevemos esto, nos damos por satisfechos. Es que en cada momento que vayamos a orar, tenemos que apropiarnos de lo que Dios nos ha dicho, apropiarnos de las promesas de Dios y aplicarlas. Dos cosas. Si la persona se apropia, tiene que aplicarla, porque de nada sirve si no se aplica. Por eso es importante apropiarnos. Hay personas que dicen las cosas de Dios pero no la aplican. Por eso es importantísimo para nosotros apropiarnos de la palabra del Señor y aplicarla en nuestra vida. Una oración efectiva, entonces, la oración que se apropia de las promesas, se apropia de los nombres del Señor. Santificado sea tu nombre, es el nombre santo del Señor, Jehová Elohim. Entonces es cuando nos apropiamos de esos nombres, entonces inmediatamente el poder del Señor empieza a funcionar a favor de nuestras vidas. Cuando decimos Jehová Rafa, Jehová es mi sanador, Cristo Jesús, por sus llagas yo soy sano, se apropia de la palabra. Al apropiarnos de la palabra, entonces tenemos que aplicarla en nuestra oración y en nuestra vida. Así es, pastor, y es que cuando nosotros hablamos de apropiarnos de la palabra, son las promesas que Dios ha dado a través de su palabra, pero recordemos que las promesas del Señor también son condicionadas. Él nos da esto,
pero si nosotros hacemos esto, por eso es importante la obediencia. Cuando nosotros oramos debemos proclamar la palabra, porque es la misma palabra que Dios nos ha dicho y nos ha prometido que nos dará. Pero nosotros declaramos la promesa, pero también tenemos que fijar cuál es la condición para que llegue esa promesa. Entonces, por eso debemos ser obedientes a la palabra y no tan solo ponernos a declarar y declarar palabra y no obedecerla, porque dentro de la obediencia dice la palabra en primera de Samuel 15:22 dice la palabra del Señor que lo que Él quiere no son sacrificios, sino quiere es obediencia. Así que todo en esto se trata es de la obediencia. Cuando nosotros vamos delante del Señor, cuando proclamamos las promesas, es porque hemos sido obedientes, porque usted no puede pedirle a su hijo y que su hijo le reclame algo que usted no le ha prometido por una cosa, ¿verdad? Pero Él nos ha prometido que nos dará, pero también debemos ser obedientes a lo que se nos ha dicho que se nos da si hacemos eso. Entonces es importante la obediencia en la presencia del Señor, iglesia, que nosotros tenemos la misma respuesta en nuestra actitud. Amén. Por eso es importantísimo lo que Jesús nos dice y lo que el salmista nos está enseñando en esta noche. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Está hablando una posesión de tener esa confianza en el Señor. Por eso se está apropiando de lo que Dios está diciendo y lo está aplicando. La obediencia es la aplicación. Por eso cuando nosotros aplicamos estamos siendo obedientes al Señor. El salmista y nuestro Señor Jesucristo nos enseña cuando nos dice Padre nuestro, nos está apropiando que no es un Padre lejano, es un Padre nuestro que está en los cielos. Santificado sea tu nombre. Por eso los nombres del Señor los hemos estado recalcando y estamos declarando en este momento que cada uno de nosotros debemos en nuestras oraciones entonces apropiarnos y aplicar la palabra del Señor. Por ejemplo, en el Salmo 23, cuando el salmista dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso es lo que tenemos que apropiarnos y tener en nuestra vida a esa aplicación de esa palabra. Exacto, y como usted lo decía, pastor, es algo personal. Es que soy yo en mi interior el que me apropio de las cosas que son realidad del Señor. Por eso decía el salmista en el Salmo 103, decía, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Porque él decía, le hablaba a su alma, es decir, le hablaba a su interior y sabía que era una relación directa entre Dios y Él mismo. Entonces nosotros también siempre tenemos que sentir que nuestro Dios es un Dios personal, que es con cada uno de nosotros como persona, que nosotros debemos aprender a conocerle íntimamente. No es lo que me dice el vecino, no es lo que me dice el hermano, no es lo que me dice otro, sino que yo debo aprender a conocer a Dios. Por eso es que el salmista lo conocía en ese momento y le decía, bendice alma mía a Jehová. Él lo conocía, pero le estaba hablando a su interior, a su alma, para que su alma interiorizara que era Dios quien lo bendecía, que era Dios quien lo escuchaba, que era el Dios en quien lo sanaba, porque ahí seguimos diciendo, debemos viendo la palabra donde dice, y es el que sana mi vida, el que sana mi cuerpo, el que me limpia. Él sabía y lo interiorizó, y nosotros también debemos interiorizarlo, iglesia, a manera personal, hablarnos dentro de nosotros que Él es nuestro Dios y que debemos conocerlo a manera personal, pastor. Amén. Es importantísimo lo que Jesús nos está diciendo. Entonces, Padre nuestro es interiorizarlo, es la forma personal, la forma más natural que nosotros podemos hacerlo es nuestras oraciones, apropiarnos de esas oraciones, tener esa confianza que cuando vayamos a orar, como hacía el salmista, como nos enseñó Jesús, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, nosotros tenemos esa confianza que es un Padre nuestro. Y por eso el salmista decía, él declaraba esa palabra, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Por eso cuando el salmista también decía en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, él estaba tomando, apropiándose. Quizás en ese momento no tenía los recursos, no tenía las cosas, pero ya estaba declarando que Jehová era su proveedor, que Jehová era Jehová Jireh, Dios de la providencia, el que venía a traer esos recursos, esas bendiciones a favor de ellos. Por eso es importantísimo para cada uno de nosotros que en nuestras oraciones tengamos esa
pertenencia, esa naturaleza de apropiarnos de las cosas de Dios, que sea algo tan natural en nuestra vida, es algo espiritual, pero nosotros como iglesia tenemos que naturalizarlo en nuestra vida, que sea tan natural lo espiritual en nuestra vida, que sea algo tan maravilloso que esa vida espiritual, así como decía este salmista que tenía esa confianza, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Tenía esa confianza y está declarando él claramente: es mi esperanza, es mi castillo, es mi Dios en quien yo confiaré. Por eso es importantísimo para cada uno de nosotros tener esa palabra, así como el salmista lo decía, así como Jesús tenía, que ellos se apropiaban de la palabra y la aplicaban en sus vidas. Eso es importante para nosotros. Entonces, cada uno de nosotros debemos tener una tarea de aquí en adelante. La oración de cada uno de nosotros es hablar con Dios, es tener ese diálogo con Dios correctamente, pero como cuando nosotros tenemos un diálogo serio con alguien, un diálogo importante con alguien, y en ese diálogo que es importante uno se apropia de las palabras que va a declarar a la persona para que la persona reciba esas palabras. Entonces yo me apropio de lo que ya Dios ha dicho de mí, las promesas que Dios ha dicho de mí. Por eso dice: y diré yo a Jehová, esperanza mía. Entonces él sabía que había esperanza en el Señor, y por eso dice: esperanza mía y castillo mío. Él está interiorizando, está personalizando, teniendo ese pronombre personal y apropiándose. Él estaba apropiando de esa palabra y declara: mi Dios en quien yo confiaré. Es importantísimo entonces confiar plenamente que Dios es el que hace las cosas a favor de nosotros. Así es, pastor. Conocer al Señor, como hablábamos la vez pasada, conocer al Señor, porque en la palabra del Señor dice, hay un versículo que dice: y no tendrán, el Señor dice, y no tendrán que decir conoce a tu Dios, porque todos me conocerán. Es decir, que esto es a nivel personal, que esto es el sentir, que Él es mi Padre celestial, que yo tengo que saber que Él es el Padre, no que es mi Padre, que es mi Dios. Por eso encontramos en muchos de los versículos y en muchos de los salmos encontramos donde dice: mi Dios, mi esperanza, mi roca, mi fortaleza. Es algo personal que yo debo sentir que Dios es para mí la manera personal donde Él me ayuda. Yo debo apropiarme de que Dios está pendiente de mí, que Dios está escuchando y que Dios me va a responder a mí, y que así yo tengo que interiorizar y saber que Dios es el que puede hacer todas las cosas, el único que me puede ayudar, en el único que puedo creer, y el único que me puede sustentar es solamente Dios, y que esa manera personal. Por eso el Señor dijo: no tendrán que decir conoce a tu Dios, porque todos me conocerán. Y hablábamos y tenemos que recordar que para conocer al Señor tenemos que pasar tiempo en su presencia. Para que Él dijera el Dios omnipotente, es porque tuvo que ver el poder de Dios, porque vio la grandeza de Dios, porque cuando habló que era el Altísimo, Él lo conocía, y para conocerlo pues tuvo que pasar tiempo con Él, tiempo en oración, tiempo escudriñando la palabra, tiempo en alabanza y en adoración. Ahí es donde nosotros conocemos a Dios, ahí es donde el Señor, porque el Señor desea, pastor, algo que nosotros nos damos cuenta es que el Señor desea revelarse a la vida de cada uno de nosotros. El problema somos nosotros, que andamos ocupados, que andamos en los afanes del mundo, de aquí para allá, cansados, y no escuchamos muchas veces y no somos sensibles muchas veces a la voz de Dios, a lo que Él nos está diciendo a manera personal. Y entonces a veces por eso no se siente esa intimidad, algo personal con Dios, pero nosotros debemos aprender a sentirlo así como lo sentía el salmista, pastor. Esos hombres de renombre, como en Hebreos capítulo 11, todos aquellos grandes hombres de la fe, héroes de la fe, estos grandes héroes de la fe, estos hombres y mujeres héroes de la fe, fueron hombres que aplicaron la palabra del Señor en sus vidas, interiorizaron las cosas de Dios para que se hicieran realidad en la vida de ellos. Por eso en cualquiera de sus dificultades acudían a Dios con esa confianza plena, acudían y Dios hacía cosas sobrenaturales. Por ejemplo, en Hebreos se dice claramente que Moisés se sostuvo como
mirando al invisible. O sea que no lo estaba viendo, pero sostuvo como si lo estuviera mirando. Eso es, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Él confiaba plenamente también en Dios, Moisés. Moisés tenía esa confianza tan plena en Dios que se sostuvo como viendo al invisible, dice el escritor sagrado a los hebreos. O sea que él estaba sosteniéndose en medio de las dificultades de cada uno de nosotros. Debemos aplicar la palabra que de esperanza es donde aplicamos el nombre del Señor. Si alguien está enfermo, debe aplicar la palabra del Señor. Jesús, por sus heridas yo soy sano. Si alguien tiene una necesidad, entonces es buscar por Dios, Jirem, Dios de la providencia, que nos va a proveer. Jesús en la cruz se llevó toda maldición de ruina, miseria, pobreza, escasez. Entonces, cuando nosotros escudriñamos, cuando nosotros buscamos esa palabra, leemos la palabra, por eso es importantísimo en las enseñanzas que nosotros damos en los discipulados o en el liderazgo. Nosotros como cristianos, una de las bases importantísimas para nosotros poder crecer es tener la palabra del Señor en nuestra vida. Por eso estos hombres de Dios, podemos encontrar a una mujer que no tenía ni pertenencia ni herencia en el medio del pueblo de Israel, pero le creyó a Dios, como Rahab la ramera. Ella le creyó a Dios y escondió a los espías y los escondió, y ella y su familia fue sano. Por eso es tan importante para nosotros entonces comprender que es creerle a Dios. Por eso dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Él tiene esa confianza plena, como Jesús la tenía aquí. Padre, yo sé que tú todo lo sabes, que yo todo lo hago para que seas tú glorificado. O sea, todas las cosas Dios ya las tiene previstas, y las tiene previstas, y en medio de nosotros entonces necesita es un hombre, una mujer que interiorice, que tenga esa apropiarse la palabra y aplicar la palabra. Elías lo hizo. Elías aplicaba, conocía el poder del Señor y lo aplicaba. Por eso dice, si yo soy Jehová, si yo soy el siervo del Dios Altísimo, pues que descienda fuego. Y descendía fuego porque él aplicaba. Desde muy niño, este hombre llamado Samuel, que fue un profeta, fue llamado, no tenía ni llamado a ser sacerdote, no tenía ni llamado, pero llegó y su mamá lo dejó en el templo, fue creciendo, fue llenándose hasta que escuchó la voz de Dios y empezó a ejecutar. Y la palabra dice que Dios no dejó caer ninguna de sus palabras por tierra. O sea, que todo lo que dijo Samuel, Dios lo hizo. Es tan importante entonces estos hombres que tenían esa pertenencia de la palabra, se apropiaban de la palabra y la aplicaban en la vida de cada uno de ellos. Eso es importante entonces, apropiarnos y aplicar la palabra del Señor. Sí, claro, pastor, es importantísimo aplicar la palabra del Señor, porque si no la aplicamos no vamos a ver la gloria del Señor. ¿Y cómo? La Biblia nos enseña que lo más importante, dice la palabra del Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que para agradar a nuestro Dios, algo que tenemos que tener es fe, y fe es creer. Por eso cuando nos hablan de todo esto de la fe, y están todos estos hombres y mujeres que le creyeron al Señor, pues porque ellos pusieron su fe en el Señor, porque le creyeron. Y donde nosotros ponemos, lo importante es que nosotros cada día alimentemos nuestra fe, aumentemos nuestra fe. ¿Cómo la alimentamos y cómo la alimentamos y la aumentamos? Leyendo la palabra del Señor, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Por eso lo importante, pastor, y lo fundamental que es leer la palabra del Señor, porque hay gente que dice, pero es que ya la he leído un montón de veces la Biblia, ya ha terminado, ya otra vez. No importa, vuelva, inicie, siga leyendo, creyendo en el Señor, escudriñando la palabra, estudiando la palabra. Ahí es donde nosotros vamos a acrecentar nuestra fe, y cuando se acrecenta nuestra fe es cuando se acrecenta nuestra esperanza, pastor. ¿Nuestra esperanza en qué? En Dios, porque es que nosotros debemos acrecentar la fe, no en las cosas del mundo, sino la fe en el Señor, porque esa es la fe que le agrada al Señor, y no la vamos a aumentar de otra forma que no sea por medio de la palabra, porque eso lo dice la Escritura. Así que cada día tenemos que aumentar y tenemos que meternos más y escudriñar la palabra del Señor para aumentar la fe y poner nuestra confianza cada día más en nuestro Dios.
Aleluya, qué tremenda y qué bonita es esa palabra que Dios nos está enseñando para orar con el Señor. Constantemente es creerle al Señor y estar con Él directamente. Por ejemplo, Moisés era una persona que constantemente estaba en la presencia del Señor y por eso Dios lo bendecía. Su vida duraba 40 días con el Señor sin ningún problema allí, meditando con las cosas del Señor, hablando con el Señor. Por eso es importantísimo. Y es importante entonces cada uno de nosotros interiorizar la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Sus nombres, las cosas que Dios nos ha dado, sus promesas a favor de cada uno de nosotros. Y nosotros personalizamos esas cosas al tener esa pertenencia de las cosas de lo que Dios nos ha dicho. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo está allá en Lucas capítulo número 4, dice que se acerca a la sinagoga, le pasan los libros y empieza a leer. Y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y empieza a relatar, y cuando termina el rollo del libro, o sea, la ley, en ese momento lo envuelve y lo entrega al sacerdote y le dice a todos: hoy se ha cumplido esta escritura en mí. Entonces nuestro Señor Jesucristo tomó pertenencia de esa palabra, se personalizó de esa palabra. Hechos de los Apóstoles, derramamiento del Espíritu Santo, empiezan todos a hablar en otras lenguas, la gente empieza a decir: están ebrios, están borrachos. Pedro se levanta y declara la palabra de Joel, que dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Joel, entonces está hablando de Joel. Jesús está hablando la palabra de que declaró el profeta Isaías. Joel está hablando la palabra que declaró, Pedro, la palabra que declaró el profeta Joel. Y en Hebreos nos está diciendo la palabra del Señor también a cada uno de nosotros, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él tiene la seguridad, lo que está hablando el Salmo 118, el verso 6. Se está tomando la palabra, por eso la palabra se toma, se apropia, y cuando la toman se apropian de ella y tiene esa bendición. No te dejaré ni te desampararé. ¿Dónde dice? En Josué capítulo 1 versículo 5. Entonces él también toma esa palabra y en Hebreos y la hace realidad sobre su vida. El apóstol Pablo declara lo que dice el salmista: creí, por lo cual también hablé. Él también toma y se interioriza. Por eso nosotros debemos tener esa confianza, como dice Malaquías: abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. Nosotros debemos tomarnos esa palabra, que Él reprende al devorador por cada uno de nosotros. Por eso tenemos la palabra: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, será dada en vuestro regazo. Por eso es importantísimo para nosotros interiorizar, porque la palabra también nos dice: más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando nosotros nos apropiamos en esa palabra, cuando nosotros damos, sembramos, recogemos, viene la cosecha a favor de cada uno de nosotros. Es tener esa palabra. Por eso cuando vemos a Eliseo, que cuando él ve y recibe la doble porción, él declara, y lo primero que dice cuando coloca el manto sobre las aguas: así como Elías, el Dios de Elías, empieza a declarar lo que él aprendió, empieza a ejecutar lo que nosotros aprendemos de la palabra del Señor. Por eso leamos la palabra del Señor, apropiémonos y apliquémonos. La apropiar es cuando nosotros leemos en oración, vamos al Señor, somos obedientes. Eso es aplicar la palabra del Señor en nuestra vida. Así podemos tener grandes victorias en nuestra vida. Por eso vamos a orar en esta noche. Es una noche de victoria sobre tu vida. Es una noche donde sabemos que el Dios de la victoria, el Jehová Dios Todopoderoso, Él viene a darnos esa victoria maravillosa a favor de cada uno de nosotros. Jehová Shirem, Dios que nos da la victoria. Dios mío y Señor mío, hoy estamos delante de tu presencia, mi Dios, declarando que cada persona que está pasando por alguna enfermedad física, el Jehová Rafa viene a sanar. Por las heridas de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos curados, somos sanos. Pedro lo declaró años después y dijo: en cuyas heridas fuimos nosotros curados. Somos sanos en el nombre de Jesús. Recibe esa sanidad en esta noche por las llagas de Jesús de Nazaret. Si
presiente que está atormentado, no puede dormir bien, tiene angustia sobre tu vida, dígale al Señor que la sangre de Jesús tiene poder para cubrirte, para que su casa sea libre. Por eso la sangre de nuestro Señor Jesucristo en oración declare, ponga esa sangre sobre su familia, sobre su casa, y ahí está la libertad, porque ahí entra el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Y en tu corazón está el Espíritu Santo, y ahí hay libertad. Padre maravilloso Dios, te damos gracias por la sanidad. Te damos gracias porque tú eres Jehová Jireh, Dios de la providencia. Provee lo que necesita esta familia, Dios, porque ellos dan y reciben medida buena, apretada y remecida en el regazo de ellos, Dios, porque están dando una oración a ti, están clamando a ti, Dios, apropiándose de la palabra y aplicándola para que en esta noche reciban esa libertad, reciban ese fuego de Dios. Entra en esta casa, poder de Dios desciende gloriosamente, el Dios omnipotente, Jehová Elohim, Dios que provee las cosas, en el nombre de Jesús, amén, amén. Amada iglesia, pactemos con el Señor también en esta noche. Coloque su ofrenda, su primicia y su pacto, y oremos al Señor. Padre y maravilloso Dios, hemos orado la palabra, Señor Jesús, que aquellos grandes hombres de Dios sembraron y tú los respaldaste, los bendijo, y por eso hoy pactamos contigo, declarando que tú nos dices, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud a sí mismo como prospera tu alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, que la maravillosa paz del Señor Jesús esté en sus corazones. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia. Presencia llena este lugar, tu gloria es tan electrizante, tu alabanza resonará, exaltemos su nombre, Él es digno, Él es digno.